Imagínate esto. Un gran salón de baile, repleto de brillantes candelabros, esmóquines y diamantes. Una mujer embarazada que intenta mostrar una sonrisa valiente se encuentra en un rincón de la habitación mientras los susurros giran a su alrededor como una marea voraz. De repente, la amante llega, delgada, deslumbrante, irradiando confianza y se centra en su objetivo. Ella ofrece un comentario sarcástico, lo suficientemente fuerte para que todos lo escuchen, burlándose del vientre floreciente de la esposa y su situación precaria. Jadeos llenan el aire. Todo el mundo espera que el marido millonario defienda a su esposa. En cambio, reina el silencio hasta que la esposa embarazada hace un movimiento que nadie vio venir. En un abrir y cerrar de ojos, toda la sala será testigo de una de las caídas públicas más impactantes que nadie haya visto jamás. 4 años antes de esa electrizante gala benéfica, el rico empresario Joseph Joe Chadwick, heredero del imperio inmobiliario de Chadwick, se casó con Charlotte Rivers en una ceremonia exclusiva en la iglesia de San Ignacio de la ciudad de Nueva York. Joe, conocido por su comportamiento tranquilo y su gusto regio, tomó las riendas de Chadwick Realty tras el fallecimiento de su padre. Charlotte, una diseñadora de interiores en ascenso de Boston, se vio envuelta en un romance de cuento de hadas cuando aceptó la propuesta de Joe. La boda, que se rumorea que costó casi $2 millones, fue el tema de conversación de la temporada. No se escatimaron gastos. El vestido de novia fue hecho a medida en París. La lista de invitados incluía personalidades famosas como Elon Musk, Oprah Winfrey y Bernard Arnault, todos conocidos del difunto padre de Joe, y la cobertura mediática fue implacable. Las sonrisas vacilantes de Charlotte en las fotografías de la boda fueron explicadas como nerviosismo nupcial. Sin embargo, algunos amigos cercanos estaban preocupados de que algo no estuviera del todo bien. Después de todo, Charlotte había abandonado su agitada carrera de diseño en Boston para trasladarse al presionante mundo de la sociedad de Manhattan y estar al lado de Joe. En privado, no eran la pareja perfecta que las revistas de sociedad habían pintado. Joe siempre estaba ocupado. El trabajo lo seguía hasta casa, llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche, reuniones de fin de semana, viajes constantes. También corrieron rumores de que detrás de su apariencia pulida había un hombre controlador, a veces frío y que rara vez mostraba la calidez que uno podría esperar de un matrimonio amoroso. Pero desde fuera parecían imparables. Con el talento de Charlotte para el estilo y la perspicacia empresarial de Joe, rápidamente se convirtieron en la pareja filantrópica, de moda, para eventos, cenas y recaudaciones de fondos. Su historia era la de un cuento de hadas moderno. Pero todo cuento de hadas tiene sus sombras ocultas. Después de casarse, Charlotte fue inmediatamente introducida a la red filantrópica de Joe. El nombre Chadwick había financiado hospitales, programas de becas y museos de arte durante más de medio siglo. El padre de Joseph, el fallecido Warren Chadwick, no solo había construido un imperio inmobiliario, sino también una reputación de ser retributivo. Era el legado de su padre lo que Joe estaba decidido a defender, más para honrarlo que por altruismo genuino, o eso sospechaba Charlotte. Con el tiempo, estas elegantes galas benéficas y eventos de etiqueta comenzaron a pasar factura a Charlotte. Se esperaba que se relacionara impecablemente, que organizara cenas y decorara lujosos áticos para reuniones de donantes, a veces con menos de una semana de aviso. Si algo salía mal, la desaprobación de Joe era palpable. Él nunca gritó ni maldijo. En cambio, una mirada fría o un viaje a casa en silencio harían que Charlotte se sintiera como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. A pesar de sus reservas, Charlotte soportó las exigencias en silencio. Una parte de ella creía que una vez que el ritmo frenético de su nueva vida se asentara, Joe le abriría su corazón. Después de todo, se había casado con él por una combinación de amor, admiración y el deseo de hacerlo sentir orgulloso. A puertas cerradas, Joe ocasionalmente mostraba ternura, elogiando su coordinación de eventos, dándole una palmadita en el hombro por un trabajo bien hecho o regalándole un elegante collar después de una exitosa recaudación de fondos. Estos momentos de calidez fueron fugaces, pero suficientes para mantener a Charlotte esperanzada. Fue en uno de esos eventos de recaudación de fondos, un evento en apoyo a iniciativas de hogares de acogida en Manhattan, que Charlotte conoció a Georgina Frost, una socialite prometedora con un fondo fiduciario que, según se rumoreaba, provenía de una extravagante dinastía petrolera de Texas. Georgina era alta, de cabello negro azabache y llevaba tacones de aguja altísimos que parecían más apropiados para una pasarela que para una velada filantrópica. Ella captó la mirada de Joe desde el otro lado de la habitación. Al principio, Charlotte no le dio importancia.
Joe era una persona sociable y tenía que mantener relaciones cordiales con los grandes donantes o sus herederos, pero con el tiempo, comenzaron a circular pequeños rumores. Los amigos del círculo de Charlotte mencionaron haber visto a Joe y Georgina en el mismo rincón del mismo salón exclusivo en múltiples ocasiones, una de ellas sin Charlotte. El personal de la Fundación Chadwick afirmó que Georgina se había convertido en una voluntaria activa, trabajando hasta altas horas de la noche en la oficina, a menudo coincidiendo con el horario de Joe. Charlotte intentó disipar sus sospechas, recordándose a sí misma que Georgina estaba involucrada en esfuerzos filantrópicos, al igual que todos los demás en ese círculo. Pero el lenguaje corporal en las cenas, Georgina inclinándose demasiado cerca de Joe, su risa un poco demasiado fuerte ante los chistes de Joe, hicieron que a Charlotte se le helara la sangre. Se lo contó a una sola amiga íntima, Naomi Jenkins, que conocía a Charlotte desde la universidad. Naomi era una abogada que había presenciado suficientes disputas matrimoniales como para detectar señales de alerta a una milla de distancia. No ignores tus instintos, advirtió Naomi durante una tarde de té en el ático de Charlotte. Si va a salir, necesitas pruebas. Tienes que estar preparado. Charlotte se resistió, negándose a creer que pudiera ser tan terrible. Ella aún quería confiar en su marido, y por eso, ignorando las punzadas de duda, ponía una sonrisa en cada acontecimiento, incluso si ésta se volvía cada vez más forzada cada vez que Georgina entraba en la habitación. El mundo de Charlotte dio un vuelco una fresca mañana de otoño cuando descubrió que estaba embarazada. Las náuseas matinales, el agotamiento, lo atribuyó al estrés de la planificación del evento hasta que una rápida prueba en la farmacia le cambió la vida. Después de que una segunda prueba lo confirmó, decidió anunciarle la noticia a Joe de una manera especial. Ella colocó velas y una pequeña exhibición de zapatos de bebé en su sala de estar, con la esperanza de atraparlo en un raro momento de reposo. La reacción de Joe fue moderada. Les ofreció una sonrisa educada, dijo algo sobre un momento sorprendente y luego les preguntó si debían visitar al médico de inmediato. Charlotte sintió que su corazón se hundía. Ella esperaba un abrazo, lágrimas de alegría o al menos un beso. En cambio, recibió preguntas logísticas, como si se estuviera preparando para una fusión empresarial en lugar de la paternidad. Aún así, la alegría de Charlotte no disminuyó. Ella prometió mantener un espíritu positivo, esperando que el bebé pudiera salvar la brecha emocional que se estaba formando entre ellos. Tal vez, pensó, la paternidad despertaría en Joe la calidez que rara vez mostraba. Fiel a su estilo, Joe programó todas las citas médicas necesarias. Acompañó a Charlotte, le hizo preguntas sobre las vitaminas y su dieta, e incluso insistió en contratar un chef privado para asegurarse de que recibiera los nutrientes adecuados. A primera vista parecía una actitud preocupada, pero Charlotte no podía quitarse la sensación de que era demasiado metódico, como marcar elementos de una lista de verificación. Rara vez le preguntaba cómo se sentía acerca de los cambios en su cuerpo, sus esperanzas o sus miedos. Una noche, Charlotte estaba en la cama leyendo artículos sobre el embarazo en su tableta cuando escuchó la voz de Joe desde el pasillo. Él estaba hablando por teléfono. Ella aguzó el oído. No te preocupes, dijo en voz baja. Hablamos mañana en la oficina. La voz que utilizó era suave, casi cariñosa. Aunque no mencionó ningún nombre, el corazón de Charlotte latía con fuerza de miedo. Ella decidió no confrontarlo. Una voz interior le dijo que la verdad saldría a la luz por sí sola. A veces las ilusiones son más fáciles de mantener que una dolorosa realidad. Fue alrededor del segundo trimestre de Charlotte cuando la presencia de Georgina se volvió imposible de ignorar. Ella estaba en todas partes, en los tabloides, en las redes sociales, a menudo fotografiada asistiendo a eventos sociales sin Charlotte a la vista. Un conocido en común mencionó que Georgina fue nombrada asesora especial de la nueva iniciativa de la Fundación Chadwick sobre vivienda sustentable. Charlotte nunca había oído hablar de un papel así. Aún más sospechoso fue que Georgina y Joe fueron vistos afuera de un hotel boutique, simplemente tomando café. Según las columnas de chismes, la tensión que todo esto generó hizo que los ojos de Charlotte se llenaran de lágrimas en momentos impredecibles. Aún así, se aferró a una apariencia de dignidad y se dijo a sí misma que Georgina era simplemente otra trepadora social que se aferraba a los hombres ricos para llamar la atención. Joe le aseguró a Charlotte que el padre de Georgina, Randall Frost, era un donante importante y que el aporte de Georgina era parte de una asociación filantrópica más amplia. Charlotte, desesperada por mantener su matrimonio y proteger a su hijo nonato, trató de creerle. Pero esa persistente sensación de traición nunca la abandonó. A lo largo de su embarazo, Charlotte comenzó a notar cambios sutiles en Joe.
Empezó a volver a casa incluso más tarde, a menudo con excusas vagas. Las escapadas de fin de semana o cenas que, según él, estaban relacionadas con el trabajo, de repente se multiplicaron. Mientras tanto, Charlotte se sentía aislada y llenaba su tiempo con yoga prenatal, leyendo sobre el cuidado de bebés y diseñando meticulosamente la habitación de su bebé en su amplio ático. Por su cuenta, Charlotte decidió investigar. Una tarde, ella rebuscó en el estudio de Joe y encontró un recibo de una costosa pulsera de Tiffany & Co., fechada cerca del día de San Valentín. Ella nunca recibió tal regalo. Más tarde, descubrió una tarjeta llave para una suite del Park Hyatt. El pánico revoloteó en su pecho cuando se dio cuenta de que la fecha estaba relacionada con una de las supuestas conferencias de negocios de Joe. Desconsolada e insegura, Charlotte lo confrontó esa noche. Joe la miró con calma y afirmó que fue un malentendido. La pulsera había sido para una donante fiel, una mujer mayor a la que estaba tratando de impresionar para obtener una importante subvención de una fundación. La suite, afirmó, era para un socio comercial que estaba de visita. Charlotte sabía que la explicación era endeble, pero carecía de pruebas para refutarlo rotundamente. Cansada y desconsolada, Charlotte recurrió nuevamente a su vieja amiga Naomi en busca de consejo. Se conocieron en el despacho de abogados de Naomi, lejos de miradas indiscretas y de las paredes doradas del ático de Chadwick. Naomi fue directa. Necesitas protegerte a ti mismo y a tu hijo. Si te hace trampa, necesitas un plan de contingencia. Naomi presentó un escenario en el que Charlotte reuniría evidencia sólida del romance de Joe. Si Charlotte pudiera demostrar el adulterio, tendría una posición más fuerte en cualquier posible acuerdo de divorcio, especialmente crucial si quería asegurar el futuro de su hijo. Pero Charlotte se resistía a la idea del divorcio. Estoy embarazada, dijo, con lágrimas en los ojos. No puedo rendirme. Noemí tomó su mano. A veces, dejarse llevar es lo más fuerte que puedes hacer, dijo. Solo prepárate. Unas semanas después, Charlotte recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Una voz de mujer, temblorosa, se identificó como Beverly Chen, asistente administrativa de la Fundación Chadwick. Al principio Beverly dudó en revelar algo, pero insistió en que tenía información vital para Charlotte. Acordaron encontrarse en un café discreto de Lower East Side, lejos de los habituales lugares de lujo de Manhattan. Mientras tomaban una taza de té de manzanilla, Beverly confesó que había visto correos electrónicos sospechosos entre Joe y Georgina, llenos de sentimientos personales y alusiones a fines de semana fuera. Había escuchado llamadas telefónicas en las que Georgina se refería a Charlotte como la esposa despistada. Y lo más nauseabundo, Georgina decía con frecuencia, no puedo esperar a que nazca el bebé para poder enviárselo a una niñera y divertirnos. Los ojos de Beverly se llenaron de lágrimas, como si ya no pudiera soportar guardar el secreto por más tiempo. Sé lo que es que te ignoren, susurró Beverly. No podía verte sufrir sin al menos decirte la verdad. Charlotte agarró su taza de té, con el corazón latiendo con una mezcla de furia y angustia. Esto ya no era una especulación. Yo estaba teniendo una aventura y Georgina se burlaba de Charlotte, llegando incluso a ridiculizar a su hijo nonato. Armada con las revelaciones de Beverly, Charlotte sintió que su resolución se endurecía como el acero. Ella ya no era la ingenua diseñadora de interiores de Boston. Tampoco era la esposa dócil que seguía ciegamente a su marido a todos los eventos sociales. Ella era una madre decidida a proteger a su hijo. Charlotte decidió contratar a un investigador privado, una recomendación que Naomi había hecho meses atrás. La investigadora, una mujer serena llamada Ellen Price, se especializó en casos de alto perfil con absoluta discreción. A los pocos días, Ellen confirmó lo que Charlotte ya sospechaba. Joe y Georgina alquilaban un lujoso condominio en las afueras de Soho para sus reuniones clandestinas. Ellen proporcionó fechas, horas, fotografías e incluso llamadas telefónicas grabadas, pruebas suficientes para destrozar el corazón de Charlotte en 1000 pedazos. Pero en medio de las lágrimas, Charlotte sintió una extraña sensación de liberación. Ella ya no tenía que fingir. Ella tenía datos y medios para protegerse a sí misma y a su hijo nonato. El siguiente paso fue averiguar cómo y cuándo confrontar a Joe. Lo más importante era que tenía que hacerlo de una manera que no le dejara espacio para manipularla o manchar su reputación. Necesitaba hacerlo públicamente, ya que la personalidad cuidadosamente seleccionada de Joe podría jugar en su contra. Como quiso el destino, la gala benéfica navideña anual de la Fundación Chadwick estaba a solo unas semanas de distancia.
Este evento siempre fue un evento repleto de estrellas, con invitados de las más altas esferas del mundo empresarial, la política y el entretenimiento. La cobertura de prensa fue inmensa. Las cámaras filmaron desde el momento en que los invitados bajaron de sus limusinas y pisaron la alfombra roja. Charlotte normalmente temía este tipo de reuniones, pero este año lo vio como una oportunidad. Ella se acercó a Noemí y silenciosamente puso en marcha un plan. Si Joe iba a hacer alarde de su amante en público, incluso aunque fuera a través de gestos sutiles, entonces Charlotte se aseguraría de que todo el mundo viera la verdad. Y si Georgina se atrevía a burlarse de ella en ese evento, con barriga de embarazada y todo, Charlotte quería tener el poder de contraatacar de la forma más controlada y estratégica posible. Durante los siguientes días, Charlotte trabajó incansablemente detrás de escena. Ella hizo arreglos con el bufete de abogados de Naomi para que se finalizaran los papeles del divorcio, citando la aventura de Joe como base. Preparó un sobre aparte que contenía la evidencia condenatoria, fotografías, transcripciones, recibos, todo. El detalle más destacado fue el lugar y la manera en que Joe sería atendido, bajo el foco más brillante de todos. En la noche de la gala benéfica navideña, el salón de baile del Waldorf Grand se transformó en un paraíso invernal. Del techo colgaban brillantes luces de carámbano. Elegantes esculturas de hielo adornaban el área de recepción y arreglos florales blancos cubrían las mesas. Los invitados llegaron con smoking y vestidos de noche, sonriendo a los paparazzi. Charlotte, ahora con casi 6 meses de embarazo, lució un vestido azul medianoche personalizado que acentuó su creciente vientre con digna elegancia. Ella llegó sola. Mientras tanto, Joe llegó en una limusina separada con Georgina. Aunque no caminaron juntos por la alfombra roja, Joe se mostró cauteloso. Los de adentro sabían que eran una pareja. Georgina llevaba un vestido plateado brillante con un escote pronunciado en la espalda, que llamaba la atención con cada paso. Si había alguna duda sobre su sensación de triunfo, esta quedó borrada por la sonrisa satisfecha que dirigió a las cámaras, como si saboreara su momento bajo los focos. Charlotte mantuvo la compostura y saludó a viejos conocidos y donantes con el aplomo propio de su época. Podía sentir la mirada de Georgina sobre ella desde el otro lado del salón de baile, pero se negaba a reconocerlo. Ella tenía una misión y la noche apenas comenzaba. Cuando comenzó el programa de la velada, Joe subió al escenario para pronunciar un discurso de bienvenida en nombre de la Fundación Chadwick. Agradeció a los donantes, elogió a los voluntarios y anunció un nuevo proyecto de expansión de viviendas asequibles. Sin duda algo. Georgina colaboró en la orquestación. Demostró su habitual tranquilidad y confianza, provocando un cortés aplauso del público. La tensión en el ambiente era palpable. Charlotte se sentó en una mesa delantera, con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto. Georgina, descaradamente, se colocó a solo 2 asientos de Charlotte. Durante un breve intermedio, Georgina se acercó con una copa de champán en la mano. Bajando la voz para que solo Charlotte pudiera oírla, hizo una mueca de desprecio. En tu estado, querida, no deberías beber nada más que agua. ¿O ese bebé es el único que te da derecho al apellido Chadwick ahora? A Charlotte se le encogió el pecho, pero mantuvo la calma a simple vista. Estoy perfectamente bien, respondió con suavidad. Y mi hijo también. Georgina soltó una risa desdeñosa. Ya veremos cuánto dura. Dicho esto, se alejó, dejando a Charlotte furiosa. Pero Charlotte no mordió el anzuelo. Tenía planes más ambiciosos. El verdadero comienzo del espectáculo fue cuando Georgina subió al escenario, recién nombrada directora de Relaciones con Donantes, para presentar una actuación musical. Rodeada por un cuarteto de cuerda, Georgina habló por el micrófono sobre el espíritu filantrópico de la fundación, lanzando indirectas a las familias tradicionales que enfrentan desafíos para los que quizá no estén preparadas, provocando la mirada de quienes sospechaban lo que insinuaba. La multitud, una mezcla de socialites despistados y observadores atentos, intercambiaba murmullos. Algunos percibieron la fachada de Georgina. Otros pensaron que simplemente aludía a cuestiones filantrópicas generales. Pero para Charlotte, cada palabra era como un puñal. Le ardían las mejillas y el corazón le latía con fuerza. Veía a Joe al margen, con los brazos cruzados, con una expresión vagamente divertida. ¿O era nerviosismo? La amante se burlaba de la esposa embarazada delante de todos, fingiendo tener autoridad moral. Georgina no sabía que Charlotte tenía una última escena que montar. Tras el discurso de Georgina, los invitados volvieron a socializar.
Donantes de renombre se acercaron a Joe para hablar sobre posibles colaboraciones mientras Georgina disfrutaba de sus 15 minutos de fama. La mano de Charlotte se posó en su vientre y se preparó para lo que venía a continuación. Naomi, sentada discretamente en una mesa al fondo, la miró a los ojos y asintió. El momento había llegado. El maestro de ceremonias anunció un segmento especial, una presentación sorpresa de Charlotte Rivers Chadwick. La gente aplaudió cortésmente, curiosa. Charlotte subió al escenario con el micrófono en la mano. Los focos la iluminaron, revelando un ligero temblor en su postura, pero su voz al hablar fue clara y firme. Comenzó agradeciendo a los donantes y expresando su gratitud por el legado filantrópico de la familia Chadwick. Sus palabras transmitían una sinceridad que contrastaba marcadamente con el monólogo petulante de Georgina. Entonces, con una calma que desmentía la agitación de su corazón, Charlotte respiró hondo. Quisiera invitar a mi esposo, Joseph Chadwick, al escenario para un breve anuncio. La multitud aplaudió y Joe se acercó, con el rostro cuidadosamente neutral. Georgina permaneció en las sombras, con los brazos cruzados y los labios apretados en una fina línea. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Mientras Joe se unía a Charlotte bajo las luces, ella sonrió con serenidad. Joseph, durante los últimos meses nos hemos apoyado mutuamente a través de diversas iniciativas filantrópicas. Al menos eso es lo que pudo parecer. La multitud guardó silencio, percibiendo la tensión. Las cámaras grababan, capturando cada momento. Charlotte continuó, pero esta noche debo decir una verdad que me pesa. Estoy aquí no solo como tu esposa, sino como la madre de tu hijo nonato. Y aunque creía que estábamos construyendo un futuro juntos, parece que hay otra historia. Una que implica traición, secretismo y deshonra. El público se conmovió. Algunos se quedaron boquiabiertos. Algunos se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. En un rincón, Georgina palideció, con la confianza desfalleciendo. Charlotte sacó un sobremanila y lo levantó. Lamento informarles a usted y a todos nuestros estimados invitados que no tengo más remedio que solicitar el divorcio. Le entregó el sobre a Joe, quien se quedó paralizado, con la sorpresa reflejada en su rostro. Los murmullos recorrieron la multitud como una tormenta inminente. Este sobre contiene pruebas documentadas del romance de Joseph Chadwick con Georgina Frost, declaró Charlotte. Al mencionar el nombre de Georgina, las cámaras se enfocaron en ella, captando su expresión de horror. Hay fotografías, recibos y declaraciones que estoy seguro explicarán detalladamente por qué he tomado esta decisión. Una exclamación colectiva llenó el salón. Joe apretó la mandíbula. Georgina parecía a punto de desmayarse. Solo Charlotte se mantuvo firme, con lágrimas en los ojos, pero con determinación en la voz. No permitiré que se burlen de mí ni me humillen, concluyó. Y no permitiré que mi hijo crezca en un hogar construido sobre mentiras. Esto se acaba ya. Se desató el caos. Algunos espectadores intentaron disimular su sorpresa, mientras que otros susurraban con alegría. Algunas cámaras seguían enfocadas en Georgina, quien corrió hacia él y agarró el brazo de Joe, con el rostro desencajado por la ira. Dijiste que te encargarías de esto, susurró tan fuerte que los micrófonos más cercanos la captaron. Joe, visiblemente nervioso, intentó recuperar la compostura. Todos, por favor. Esto es un malentendido, empezó. Pero Charlotte lo miró con una mirada feroz. No hay ningún malentendido, dijo. No cuando hay recibos de hotel, correos electrónicos y fotos. Si quieres mentir, hazlo en el juzgado. El personal de seguridad rondaba el escenario, indeciso sobre si intervenir. Joe les indicó que se retiraran, pero Georgina, en un intento desesperado por salvar las apariencias, agarró el micrófono. ¿Todo esto es una calumnia?, chilló con los ojos encendidos. Solo eres una mujer celosa y hormonal que no puede satisfacerse. Nunca terminó la frase. El micrófono se apagó gracias a la rapidez del equipo de sonido, dejando el resto de su discurso sin que el público lo escuchara. En ese momento, Charlotte sintió que el bebé pateaba como si la apoyara desde dentro. Cerró los ojos brevemente, inhaló el aire frío del salón y bajó lentamente del escenario. La última imagen captada por las cámaras de noticias fue la de Charlotte sosteniendo su vientre, caminando con una gracia inquebrantable mientras Joe y Georgina quedaron en el escenario en medio de una debacle muy pública. Al final de la velada, la gala se vio ensombrecida por un titular:
Una esposa embarazada entrega públicamente los papeles del divorcio al millonario Joseph Chadwick en medio de acusaciones de romance. Las redes sociales se encendieron. Los tabloides hicieron su agosto. Los paparazzi pululaban afuera del Waldorf Grand, pidiendo a gritos una foto o una declaración. Charlotte, escoltada por Naomi, se subió a un coche que la esperaba y salió a toda velocidad, dejando el caos atrás. Dentro de la limusina, Charlotte temblaba. El impacto emocional de aquella confrontación pública la abrumaba profundamente. Naomi se frotó los hombros. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora deja que los abogados se encarguen del resto. Joseph intentó llamar a Charlotte repetidamente esa noche, pero ella ignoró sus llamadas. Al parecer, Georgina también le enviaba mensajes, aunque Charlotte no se atrevía a leerlos. Por primera vez en meses, Charlotte sintió una extraña sensación de liberación. Estaba libre de la farsa, libre de las mentiras. Aunque su futuro era incierto, ya no estaba atrapada en un matrimonio sin amor y regido por el engaño. Al amanecer del día siguiente, todos los principales medios de comunicación y páginas web de chismes publicaron la dramática postura de Charlotte en la gala. Etiquetas como @Chadwick Scandal y @Ars Mistress Mockery fueron tendencia en Twitter. En un giro inesperado, el público en general simpatizó con Charlotte. La gente admiraba su valentía, sobre todo considerando su embarazo. Algunos analistas de noticias que alguna vez admiraron a Joe por su generosidad y filántropo lo criticaron duramente por su duplicidad. Las redes sociales de Georgina se vieron inundadas de comentarios negativos, llamándola rompehogares y cosas peores. Incluso famosos opinaron. La presentadora de un programa de entrevistas Wendy Williams, que nunca se contiene, comentó: si eres lo suficientemente valiente como para hacer alarde de una aventura, sé lo suficientemente valiente como para manejar las consecuencias. Mientras tanto, los círculos filantrópicos se distanciaron discretamente de Georgina. Corrieron rumores de que su padre, Randall Frost, estaba furioso por su comportamiento imprudente, temiendo que manchara el nombre de la familia. A la mañana siguiente, Joe apareció en el ático de Charlotte sin avisar, exigiendo hablar. El portero intentó detenerlo, pero Joe insistió. Charlotte, con una bata holgada y abrazando su barriguita, lo recibió en la sala. Naomi también estaba presente, de brazos cruzados, lista para intervenir si era necesario. Joe tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo despeinado. Me tendiste una emboscada, espetó, con la voz temblorosa de rabia. En un evento benéfico delante de todos. Me humillaste. Dije la verdad, dijo Charlotte, con la mandíbula apretada. Te humillaste en cuanto te llevaste a Georgina a la cama. Se pasó una mano por el pelo, paseándose. Podríamos haberlo gestionado en privado. Los donantes están indignados. La junta directiva pide mi dimisión. Consecuencias de tus actos, intervino Charlotte. No te debo ninguna compasión. Joe intentó cambiar de táctica, rogándole que lo reconsiderara. Le prometió terminar la aventura y ser un buen padre para su hijo, pero cada palabra le resultó ineficaz. Charlotte lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos, recordando los meses de sospecha, las llamadas nocturnas, las burlas odiosas de Georgina. Negó con la cabeza. Ya terminé, dijo. Si de verdad quieres ser padre, lo harás bajo los términos que yo te dicte a través de mi asesor legal. Con esa última declaración, Charlotte se marchó, dejando a Joe en un silencio atónito. Naomi lo siguió hasta la puerta, acompañándolo. Una vez que se fue, Charlotte se retiró a su habitación y se permitió un momento para derrumbarse. Las lágrimas fluyeron a raudales. Ella se lamentaba por el matrimonio que creía tener, el amor que alguna vez creyó que podía crecer y el padre que su hijo tal vez nunca conocería verdaderamente. Sin embargo, bajo la angustia ardía una firme determinación. Charlotte juró que protegería a su bebé de cualquier manipulación futura. Si Joe quería involucrarse, sería en sus términos, no en los de él. Y en cuanto a Georgina, Charlotte esperaba que Joe algún día comprendiera la diferencia entre una aventura fugaz y una verdadera compañía. Aunque a Charlotte ya no le importaba presenciar cómo se desarrollaba esa lección. Durante las siguientes semanas, Naomi y su equipo negociaron incansablemente los términos del divorcio. Al principio, Joe se resistió, negándose a aceptar todas las exigencias que Charlotte propuso, en particular su solicitud de custodia física exclusiva. Él insistió en que quería derechos iguales para el niño, afirmando que el bebé era tanto suyo como de ella.
El equipo legal de Charlotte argumentó que su comportamiento inestable y su infidelidad demostrada eran motivos para limitar su participación como padre hasta que demostrara una responsabilidad genuina. Mientras tanto, Georgina desapareció de la vida social. Corrieron rumores de que su padre le había cortado la paga y la reprendía por deshonrar el apellido familiar. Algunos decían que se escondía en Europa, otros que se alojaba en una clínica de lujo en California, lidiando con el estrés emocional. Charlotte no le prestó atención. El destino de Georgina ya no era relevante en su vida. Los meses de invierno fueron especialmente fríos ese año. La nieve que caía afuera se arremolinaba en el ambiente de incertidumbre de la vida de Charlotte. A pesar de toda la confusión, encontró consuelo en los preparativos para la llegada de su bebé. Se dedicó a preparar la habitación del bebé, doblar ropa pequeña, buscar cochecitos y leer libros sobre crianza. Cada pequeño acto le recordaba que había esperanza y que podía encontrar alegría en la nueva vida que se estaba formando en su interior. También empezó a retomar sus raíces en el diseño de interiores, asumiendo pequeños proyectos para amigos cercanos. Era una forma de revitalizar su creatividad y recuperar algo de su antiguo yo, la Charlotte que tenía sus propias aspiraciones y no se definía por el apellido Chadwick. De vez en cuando, se preguntaba si había hecho lo correcto al hacer público el divorcio. Sin embargo, cada vez que la duda la asaltaba, recordaba la mueca de desprecio de Georgina y la fría indiferencia de Joe. La verdad necesitaba ser expuesta. En un intento por salvar su reputación y la base de donantes de la Fundación Chadwick, Joe programó una conferencia de prensa en la sede de la fundación. Leyó una declaración preparada en la que pedía disculpas a cualquiera que se sintiera herido por mis decisiones personales y mencionó específicamente el arrepentimiento por sus fracasos como esposo. Se comprometió públicamente a seguir sirviendo como miembro de la Junta, pero afirmó que se alejaría de su rol de liderazgo diario, citando razones personales. La disculpa generó reacciones diversas. Algunos lo elogiaron por reconocer su error. Otros lo criticaron por no haberlo hecho antes. Charlotte vio un fragmento en las noticias de la mañana. Notó lo bien elaboradas que estaban sus palabras. Ni una sola vez mencionó a Georgina por su nombre, ni se dirigió directamente a la bebé. Le pareció que le faltaba sinceridad. Pero al menos la presión pública lo había obligado a reconocer sus errores, una pequeña victoria a los ojos de Charlotte. A medida que Charlotte avanzaba hacia su 7º mes de embarazo, su estado emocional fluctuaba enormemente. Se regocijaba con cada patadita y movimiento de su hijo nonato. Sin embargo, las noches a menudo eran de insomnio, llenas de ansiedad por el futuro. ¿Sería suficiente para su bebé? ¿Podría brindarle el amor y la estabilidad que necesitaba ella sola? Ella tenía recursos, sí, pero el dinero nunca fue un sustituto del apoyo emocional. A veces, los pensamientos sobre Joe la atormentaban en sueños. Recordaba los primeros días de su relación, cenas, paseos por el Hudson, risas con chistes. Se preguntó si había romantizado su unión o si había existido un afecto genuino que ambos simplemente no lograron cultivar. Aún así, reconoció que esos buenos recuerdos fugaces no excusaban la traición. El hombre que una vez le trajo rosas también había destrozado su confianza. La soledad se convirtió en la compañera constante de Charlotte, por lo que siguió la sugerencia de Naomi y se unió a un grupo de apoyo prenatal. Se reunía una vez por semana y se sentaba en un círculo de futuras madres que compartían sus propias historias, algunas solteras, algunas con matrimonios difíciles y otras felizmente felices. Curiosamente, le reconfortaba escuchar las luchas de otras mujeres. Comprendió que el desamor podía afectar a cualquiera, sin importar su posición social. Mientras tomaba té de hierbas, hizo nuevos amigos que le recordaron que el embarazo, si bien era un desafío, también era un viaje transformador. Una de ellas, Felicity, una música de voz suave, también se había distanciado de su pareja. Ambas se unieron por sus miedos y esperanzas compartidas, forjando una nueva hermandad que trascendió la riqueza y el estatus. Con cada encuentro, Charlotte sentía que sus heridas comenzaban a sanar y que su confianza en sí misma volvía poco a poco. Una noche, mientras dormitaba en el sofá, Charlotte oyó que llamaban a la puerta. Abrió con cautela y encontró a Joe allí de pie, con un osito de peluche en la mano. Casi le cerró la puerta en las narices, pero la curiosidad la mantuvo quieta. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. En contra de su buen juicio, asintió. Él entró, observando el ático como si le resultara desconocido. Con voz vacilante, dijo que quería hablar sobre la crianza compartida, para encontrar un horario y un sistema de apoyo que no estresara a Charlotte. Charlotte escuchó atentamente.
Por primera vez, Joe mostró una preocupación genuina por el bienestar del bebé, más allá de la imagen de la situación. Expresó cuánto lamentaba sus acciones, aunque no llegó a reconocer plenamente el daño. Aún así, era lo más cercano al verdadero remordimiento que Charlotte había escuchado de él. Ella accedió a que asistiera a la última ecografía, pero dejó claro que eso no cambiaba nada del proceso de divorcio. Joe se fue después de media hora, dejando el oso de peluche en la mesa de café, un gesto pequeño, posiblemente sincero. En la ecografía, Joe se unió a Charlotte en la sala de exploración. Un silencio incómodo se prolongó entre ellos hasta que el técnico comenzó la ecografía. El latido rítmico del corazón del bebé llenó la habitación. La pantalla parpadeó, revelando la silueta de una carita diminuta. Charlotte sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Joe también parecía visiblemente conmovido, con los ojos empañados. Por un frágil instante, fueron simplemente dos personas presenciando el milagro de una nueva vida. El torbellino de batallas legales, infidelidades y desamores quedó en segundo plano. Cuando el técnico les entregó las imágenes impresas de la ecografía, Joe tocó suavemente la mano de Charlotte. Ella no la apartó. Fue un destello de unidad, un recordatorio de que, a pesar de todo, compartían un hijo. Al salir de la clínica, Joe se ofreció a llevar a Charlotte a casa. Ella dudó, pero luego aceptó. El viaje fue silencioso, pero no tenso. Era como si ambos se dieran cuenta de que era un momento crucial. La forma en que manejaran la crianza compartida marcaría la vida del bebé para siempre. En las semanas siguientes, los abogados de Joe se pusieron en contacto con él para revisar los términos del divorcio. Joe aceptó un acuerdo económico considerable y un régimen de visitas estructurado, reconociendo el derecho de Charlotte a la custodia física completa. Inicialmente, se propuso una sesión de terapia conjunta, específicamente enfocada en estrategias de crianza compartida. Aunque Charlotte tenía dudas, Naomi le aconsejó que podría ser beneficiosa para establecer límites saludables. Asistieron a su primera sesión en un discreto consultorio de terapeuta, lejos de los paparazzi. La emoción estaba a flor de piel. Charlotte desahogó su sentimiento de traición. Joe expresó su culpa por haber dejado que su matrimonio se deteriorara. Aunque ningún milagro ocurrió de la noche a la mañana, comenzaron a verse no solo como adversarios en una guerra legal, pero como madre y padre de un niño que pronto nacería, merecía estabilidad y amor. Una mañana nevada de finales de marzo, Charlotte entró en labor de parto. Las contracciones fueron como un trueno, obligándola a correr al hospital con Naomi a su lado. Joe llegó una hora después, sin aliento, con la ansiedad grabada en el rostro. A pesar de la tensión entre ellos, Charlotte lo dejó entrar a la sala de partos, sabiendo que ese momento trascendía su relación rota. Tras un parto agotador, un llanto desgarrador anunció la llegada de una niña. El personal médico la colocó en brazos de Charlotte. Entre lágrimas de cansancio y alegría, Charlotte miró a su hija, con sus pequeños dedos agarrando el aire y los ojos fuertemente cerrados. Joe estaba de pie junto a ella, secándose las lágrimas de las mejillas, colocando con cuidado una mano sobre la cabeza del bebé. En ese instante, la amargura del año anterior se desvaneció, reemplazada por la admiración por la vida que habían creado juntos. Aunque ya no eran marido y mujer, habían forjado un vínculo inquebrantable como padres. Una vez que se filtró la noticia del nacimiento del bebé, la prensa sensacionalista se abalanzó sobre los detalles. Las especulaciones sobre el nombre del niño, su peso y la participación de Joe se descontrolaron. Charlotte mantuvo el silencio. Se negó a conceder entrevistas, priorizando la privacidad de su recién nacida por encima de todo. Joe también permaneció en silencio, y solo publicó una breve declaración a través de sus abogados: estamos agradecidos por un parto saludable y solicitamos respetuosamente privacidad mientras nos enfocamos en el bienestar de nuestra hija. Georgina brillaba por su ausencia en la narrativa. Ni declaraciones ni publicaciones en redes sociales. Parecía haberse retraído, completamente excluida de los círculos de la alta sociedad que antaño la acogieron. En un mundo donde la reputación lo era todo, Georgina había quemado demasiados puentes. Nadie podía decir si sentía remordimiento o vergüenza. Mientras Charlotte se recuperaba en el hospital, Joe la visitaba a diario para ver a la bebé. La tensión que antes ahogaba cada interacción fue reemplazada por una cortesía mesurada. Hablaban de horarios de alimentación, marcas de pañales y citas médicas. De vez en cuando, se les escapaba una carcajada, un suave recordatorio de tiempos más sencillos. Charlotte empezó a darse cuenta de que,
aunque siempre sentiría el dolor de la traición, el amor que sentía por su hija eclipsaba el dolor. Decidió centrarse en el presente, cambios de pañales, canciones de cuna y preciosos momentos de tranquilidad. Joe, por su parte, parecía genuinamente comprometido con la paternidad. No borró sus errores pasados, pero fue un paso más para estar ahí para su hijo. Pasaron los meses. Charlotte abrazó la maternidad con una devoción feroz. También volvió a aceptar más clientes de diseño de interiores, equilibrando su tiempo entre el cuidado de su hija, a la que llamó Isabella, y el cultivo de su resurgimiento profesional. Se mudó del ático y compró una acogedora casa adosada en el West Village. Aunque más pequeña, era completamente suya, un testimonio de su independencia. Sus amigos se maravillaban de cómo compaginaba la maternidad soltera con una agenda apretada. Sin embargo, Charlotte encontró una fuerza interior que desconocía. La angustia por la aventura de Joe y el espectáculo público del divorcio la habían forjado como una mujer más fuerte. Apreciaba las tranquilas tardes meciendo a Isabella para que se durmiera, encontrando en esos tiernos momentos la sensación de plenitud que tanto anhelaba. Los fines de semana, Joe llevaba a Isabella al parque o a visitarla brevemente a su casa. Todo salió bien, en gran parte gracias a las sesiones de terapia y al acuerdo legal claramente definido. A veces Charlotte sentía punzadas de tristeza al ver a Joe acunar a Isabella, recuerdos de lo que podría haber estado flotando en su mente, pero decidió mantener la paz por el bien de Isabella. Con el tiempo, encontraron un ritmo. Aunque Joe se mantuvo algo distante emocionalmente, su amor por Isabella era evidente. Tenía una habitación infantil en su propia casa, llena de todo lo que pudiera necesitar. Poco a poco, Charlotte se ablandó, reconociendo que la paternidad había abierto un rincón del corazón de Joe que nunca había visto del todo. Aunque el daño a su matrimonio fue irreparable, el regalo de un hijo les ofreció a ambos la oportunidad de cultivar un tipo diferente de dinámica familiar, respetuosa, aunque no afectuosa. De vez en cuando, Charlotte escuchaba rumores sobre el paradero de Georgina. Un dato la situaba en un lujoso centro de rehabilitación en Malibú, donde sufría de agotamiento y problemas de salud mental. Otra columna de chismes sugería que intentaba escribir un libro revelador sobre sus experiencias con hombres de alto perfil. Charlotte rara vez hacía caso a tales rumores. Había ganado su propia batalla. Su dignidad y el futuro de su hijo estaban asegurados. Un día, Charlotte se topó con una vieja fotografía de la desafortunada gala, que capturaba a Georgina en medio de una mueca burlona mientras dirigía un comentario burlón al cuerpo embarazado de Charlotte. Por un instante, Charlotte sintió que la ira resurgía. Luego miró a Isabella, que dormía plácidamente en su cuna, y dejó escapar un suspiro silencioso. Georgina era una reliquia del pasado, un símbolo de traición. Charlotte había seguido adelante, había crecido y finalmente había triunfado. Ya no era necesaria la venganza ni la amargura. La vida volvió a la normalidad. El negocio de Charlotte prosperó gracias a que sus diseños atrajeron la atención de clientes adinerados que buscaban un lujo refinado y sobrio. También inició un canal de YouTube que mostraba consejos de diseño de viviendas e ideas de bricolaje para madres con un presupuesto limitado, con el objetivo de romper el mito de que el estilo era solo para los ricos. Su autenticidad y experiencia le granjearon rápidamente un grupo de seguidores leales. Isabella creció rápidamente, balbuceando sus primeras palabras y dando pasos vacilantes por el suelo de la sala. Cada logro le traía a Charlotte una alegría indescriptible. Ella documentó estos momentos en un álbum de recortes privado, un preciado recuerdo de su viaje madre-hija. Algunas noches, la colocaba con ternura en su cuna, recordando el día en que se presentó ante el mundo en una gala benéfica, embarazada y humillada, pero finalmente triunfante. Parecía que había pasado una eternidad. Casi un año después de la gala, Charlotte se encontró en una función benéfica, esta vez para un ala de hospital pediátrico financiada por la Fundación Chadwick. La habían invitado por sus contribuciones al diseño del área de juegos infantiles. Aunque al principio dudó, decidió asistir. Quería demostrar que no sentía ningún resentimiento hacia las causas filantrópicas y también demostrar su resiliencia. El evento fue más pequeño, más discreto y se centró en los pacientes y los médicos más que en exhibiciones extravagantes de riqueza. Yo estaba allí, cortando la cinta con un político local. Vio a Charlotte entre la multitud y le dedicó una pequeña sonrisa, un gesto de reconocimiento. Ella asintió. Esta vez no los invadieron las cámaras. Los tabloides habían pasado a escándalos más recientes. Tras la ceremonia, Joe se acercó a ella para agradecerle su trabajo de diseño.
Su conversación fue breve pero respetuosa, muy distinta a la explosiva confrontación del año anterior. Esa noche, cuando Charlotte regresó a casa, reflexionó sobre cuánto había cambiado. Ya no era la esposa tímida eclipsada por las ambiciones de su marido. Era madre, profesional y una mujer que había recuperado su identidad. Había enfrentado traición y humillación pública, pero emergió más fuerte y con su autoestima intacta. Joe, a su manera, parecía estar en un camino de introspección. Charlotte no sabía si eso lo condujo a un crecimiento personal genuino o simplemente a una nueva capa de pretensión. Descubrió que ya no necesitaba esa respuesta. El ancla de su vida ahora era Isabella, y nada podía socavar la felicidad que cultivaba para ambas. El mundo que Charlotte había conocido, el de las alfombras rojas, las traiciones susurradas y las sonrisas fingidas, había quedado atrás, y en su lugar había algo más simple, más suave y mucho más real. Comenzó con curiosidad, no con compromiso. Meses después del nacimiento de Isabella y del desenlace público de su matrimonio, Charlotte se encontró lista para sonreír nuevamente, no de manera formal, ni cortés, sino verdaderamente. Sus días estaban llenos de canciones de cuna, la luz del sol de la mañana en las paredes de la habitación del bebé y consultas con clientes que reavivaron su pasión por el diseño. Su casa, modesta en comparación con el ático de Chadwick, estaba llena de calidez, color y el tranquilo zumbido de los nuevos comienzos. Fue entonces cuando conoció a Daniel. No pertenecía a la alta sociedad ni a la élite empresarial. Era un fotoperiodista independiente que había pasado años recorriendo campos de refugiados, documentando historias que rara vez aparecían en los titulares. Se conocieron en la inauguración de una pequeña galería. Charlotte estaba asesorando sobre la distribución de la iluminación del espacio. Daniel tenía 3 fotografías en la exposición. Su conversación comenzó con una admiración compartida por los tonos Polaroid vintage y luego pasó a un café, luego a llamadas telefónicas y luego a largas caminatas empujando el cochecito de Isabella por el West Village. Charlotte fue cautelosa. Le contó todo a Daniel, el escándalo, el divorcio, el circo mediático. No se inmutó. Todos cargamos con un pasado, dijo una vez. Me interesa más cómo lo lleva la gente que el peso en sí. Eso se quedó con ella. Lo que la atrajo de Daniel no fueron sus grandes gestos. Fue su dulzura. Nunca intentó recuperar lo que ella había perdido. Nunca la presionó para que avanzara más rápido de lo que estaba preparada. Él respetaba sus límites. Y cuando miró a Isabella, lo hizo con afecto genuino, no con obligación. Le trajo pequeños objetos de sus viajes, pequeños animales tallados, bufandas de colores, una armónica que hacía reír al bebé sin control. Su relación se desarrolló como un amanecer, lento, paciente, iluminando 1 centímetro de cielo a la vez. Un fin de semana, mientras Daniel y Charlotte hacían un picnic en el parque con Isabella gorgoteando sobre una manta entre ellos, Charlotte se sorprendió riendo, casi riéndose. Ella miró a Daniel, que estaba lanzando migas de pan a los pájaros cercanos con una mano y haciendo rebotar a Isabella con la otra, y lo sintió, una alegría silenciosa que no sabía que extrañaba. No se trataba solo de romance. Se trataba de seguridad, tranquilidad, un recordatorio de que el amor no tenía por qué venir envuelto en riqueza ni ligado a un legado. Podría florecer silenciosamente, arraigado en momentos compartidos y respeto mutuo. Charlotte no sabía qué le deparaba el futuro. No se apresuraba a definirlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se estaba preparando para el colapso. Se estaba permitiendo tener esperanza. Y con esa esperanza, su vida comenzó de nuevo. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las altas ventanas de la casa de Charlotte, proyectando un tono dorado sobre el suelo de la habitación de los niños. La habitación estaba llena de suaves señales de vida, una manta medio doblada, un libro ilustrado abierto al lado de un elefante de peluche y, en la cuna, el suave subir y bajar del pecho de la pequeña Isabella mientras dormía plácidamente. Charlotte permanecía en silencio junto a la ventana, con una taza de té en la mano y la mirada no puesta en la ciudad que se extendía debajo, sino en el reflejo en el cristal de una mujer a la que ya no reconocía del todo, pero que había llegado a respetar profundamente. Hace un año, su nombre apareció en los titulares de los periódicos relacionados con un escándalo que parecía el desmoronamiento de todo lo que ella había construido. La amante se burló de la esposa embarazada en una gala benéfica. Al millonario le entregaron los papeles del divorcio en el escenario. El mundo la había observado, juzgado y especulado. Durante días, incluso semanas, su vida no le pertenecía. Pero ahora, cuando el amanecer la envolvía como un suave chal,
lo veía de otra manera. Aquella noche, por dolorosa y humillante que hubiera sido, se había convertido en el momento en el que ella dejó de encogerse y comenzó a ponerse de pie. Había sido su punto de ruptura, pero también su comienzo. Se apartó de la ventana y caminó hacia la cuna de Isabella, apartando un suave mechón de cabello de la frente de su hija. El bebé suspiró mientras dormía, acurrucándose ligeramente hacia el calor del tacto de su madre. Ese simple gesto despertó algo profundo en Charlotte. No era amargura. Era claridad. Ya no pensaba en Georgina, la mujer que una vez se había burlado de su vientre en público. Tampoco pensaba en la traición de Joe. Esos recuerdos habían sido procesados, archivados y guardados donde pertenecían, en el pasado. Su presencia ya no tenía el poder de quebrantarla. Lo que la llenaba ahora era algo completamente nuevo: paz, propósito y la tranquila emoción de una vida recuperada en sus propios términos. Su negocio prosperaba. Su canal de YouTube, una idea vacilante nacida en la quietud de un desamor, había encontrado su voz. Y más que nada, su hogar ahora resonaba con el amor, la risa y el ritmo constante de una madre y una hija aprendiendo el mundo juntas. Algunos podrían seguir llamando un escándalo lo que le ocurrió. Otros podrían vincular su nombre para siempre a una denuncia pública. Pero Charlotte lo sabía mejor. No fue un escándalo. Fue un renacimiento. Le dio un beso en la frente a Isabella y susurró: «Lo logramos». Y en esa simple verdad, encontró todo lo que necesitaba saber. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa emocional de amor, traición y triunfo final. La historia de Charlotte nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando una esposa embarazada es objeto de burlas frente a la alta sociedad y la traición de un marido millonario se desarrolla en el escenario más importante, el coraje puede brillar. Ella transformó la angustia en empoderamiento y emergió más fuerte que nunca, no solo para ella misma sino para el futuro de su hijo. Si este dramático viaje te cautivó, por favor ayuda a que el canal crezca dándole me gusta a este video, compartiéndolo con otros amantes del drama y suscribiéndote para recibir más historias de la vida real inspiradas en la resiliencia y la intriga. Su apoyo nos permite seguir ofreciéndoles historias que iluminan la pantalla y conmueven el alma. Hasta la próxima. Recuerda, no importa cuán oscura sea la noche, un nuevo amanecer de esperanza siempre está a la vuelta de la esquina. Gracias y nos vemos en el próximo video.